lugar quiero agradecer mucho la invitación para participar en este encuentro, agradecer participar en la conformación de esta mesa con tantos colegas tan valorados y en esta presentación un poco poner en diálogo algunas cuestiones que venimos pensando y preguntándonos desde el campo de la salud mental comunitaria, más fuerte, que es el campo específico en el que yo trabajo. Y pensar desde la salud mental comunitaria, el título de la mesa, el título que nos proponen las organizadoras, que es Encrucijadas políticas entre demandas, legalidades y discursos. Y en este sentido, desde el 2010, en el que se sanciona la Ley de Salud Mental, una de las preguntas centrales que tenemos aquellos que trabajamos en el campo es cuál es el impacto que ha tenido este marco jurídico en las políticas y prácticas en el campo de la salud mental y de qué manera los discursos vehiculizados institucionalmente por parte de los actores sociales constituyen formas de subjetividad en la infancia. Yo les aviso y vamos... Y en principio un poco plantear que estamos en un contexto de tensiones y paradojas, ¿no? En primer lugar, porque la doctrina internacional de derechos humanos de la niñez ha marcado profundos cambios en la conceptualización de las formas de abordaje del campo, ¿no? Instaló estándares desde la Convención Internacional de Derechos del Niño a cumplir en la región. Y transformó de este modo el vínculo que el Estado tenía con la niñez y su capacidad para regular distintas políticas y prácticas. No obstante, particularmente en el campo de la salud mental, se evidencian fuertes tensiones entre las legislaciones específicas y las políticas y programas implementados. Y muy lejos de los estándares mencionados, se incrementó la cantidad de niños y niñas que se encuentran en situación de intenso sufrimiento psíquico y en contextos de vulnerabilidad social donde sus derechos se encuentran fuertemente vulnerados. O sea que más allá de que ha habido en el campo de la salud mental un traspaso del modelo biomédico hacia un paradigma de derechos, no obstante esto nos encontramos con tensiones fuertemente instaladas. La siguiente, digamos, en un contexto social donde traumatismos sociales impactan fuertemente sobre el psiquismo de niños y niñas, ¿no? Las profundas transformaciones económicas y políticas y culturales de la realidad y la fragilización de las instituciones en las que todos trabajamos, por un lado, han generado nuevas formas de constitución subjetiva. Yo voy a comentar un poco algunas de las investigaciones o algunos de los resultados de investigaciones que se vinieron realizando en la ciudad de Buenos Aires. Más allá que en el contexto del país, en estos últimos 2 años, estas fragilidades, ese arrasamiento de subjetividades en niños, niñas y jóvenes se ha venido profundizando, ¿no? En un contexto de desamparo importante y de retracción del Estado frente a ciertas necesidades esenciales de muchas familias donde los niños y las niñas constituyen sus subjetividades. Entonces nos encontramos con muchos niños y niñas que sometidos a importantes traumatismos sociales que impactan sobre su constitución subjetiva, sobre sus constituciones yoicas, se encuentran en situaciones en donde no pueden responder defensivamente, donde sus defensas se encuentran estalladas para, digamos, responder de alguna manera al profundo impacto de estos traumatismos sociales, ¿no? Esto que hace muchos años, en los 90, Silvia Bleismer llamaba cada vez más niños y niñas que se encuentran con subjetividades en riesgo, ¿no? Ahora, este contexto generó nuevos modos de manifestaciones de sufrimiento psíquico. La próxima. Y estos nuevos modos de sufrimiento psíquico fueron entendidos, y un poco acá es la pregunta, cómo fueron pensados y abordados desde los servicios de salud, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Y en primer lugar, estas manifestaciones de padecimiento fueron interpretados en términos psicopatológicos, ¿no? O sea, inscriptos en los pliegues del cuerpo, estos traumatismos fueron sustancializados en diagnósticos que fueron legitimados por manuales, son legitimados por manuales norteamericanos, que es el DSM-4, el DSM-5 ahora, que plantean una supuesta neutralidad del saber respecto al sufrimiento de estos niños. Ahora, estos diagnósticos han tenido un valor, o tienen un valor performativo, que deja por fuera las condiciones reales en las que viven muchos niños y niñas en nuestro país y en Latinoamérica.
Y si bien la niñez siempre ha sido foco de estrategias y técnicas de normalización de los cuerpos, lo que empezamos a encontrar es que varios niños y niñas se encuentran en situaciones de mayor nivel de vulnerabilidad, ¿no? Donde el poder de los discursos sí y de la autoridad médica de alguna manera generan ciertas violencias sobre los cuerpos y generan la construcción de identidades desacreditadas y denigradas. Yo rápidamente voy a plantear cómo es un circuito institucional que nosotros encontramos en algo que llamamos la deriva institucional de los niños por distintas instituciones de salud, muchas veces luego de ser desalojados de las instituciones de educación, en un contexto de circuito de deriva institucional sin ningún punto de anclaje para ser, digamos, alojados, ¿no? Y estos niños, a la siguiente. Y este circuito comienza generalmente con un proceso de estigmatización, donde llega un niño con alguna problemática de sufrimiento complejo y rápidamente es diagnosticado y etiquetado con alguna de estas categorías diagnósticas que decíamos. Rápidamente, luego de ser etiquetado, vamos a ver, vamos haciendo, porque ¿sí? Se genera incorpórenlos todos, así ya no, se genera un circuito de exclusión. Una vez que estos niños tienen un diagnóstico, van pasando por distintas instituciones y estos diagnósticos terminan denominándose no son para acá. No son para acá sería la categoría que nuclea a todos estos niños. Más allá de las distintas categorías de manuales de DSM como, digamos, psicosis, trastorno bipolar, trastornos desafiantes, niños disociales, todos aquellos niños que se encuentran con sufrimientos intensos en situación de calle, institucionalizados, que son discapacitados, que provienen de familias migrantes, que consumen paco, bueno, una cantidad enorme de niños y niñas que una vez que llegan a los servicios, lo único que reciben son instancias diagnósticas y con no son para acá inician un circuito de exclusión dentro de los servicios. Este circuito de exclusión, que va muchas veces acompañado con la medicación como única respuesta para resolver lo que se llama crisis de excitación psicomotriz, que es el modo en el que los servicios denominan el profundo sufrimiento con que chicos y chicas que no tienen capacidad para simbolizar y mencionar sus sufrimientos, corporalmente manifiestan este dolor, ¿no? Este padecimiento. Entonces, y finalmente, ¿cómo termina este circuito? De no son para acá, terminan son para el Tobar. Y son para el Tobar es el lugar donde se instala la negación de la existencia a una infancia otra, una infancia que no es recibida por los servicios de salud y que es relegada a un lugar de inclusión, digamos que si bien son excluidos, son inclusión en un lugar con características negativas, ¿no? Donde se reduce muchas veces su cuerpo biológico y donde terminan, digamos, nombrado con un estigma del cual después es muy difícil volver a instalarse dentro de otro tipo de circuitos, ¿no? Ni que hablar de los niños institucionalizados, que también siguen un circuito de hogares convivenciales, hogares especializados, hogares de salud mental, y cuando terminan por alguna situación de mucho padecimiento internados en el Hospital Tobar García, no pueden volver a ningún circuito que no tenga que ver con instituciones cerradas. Esto lo pensamos nosotros como una nueva forma y una nueva biopolítica sobre los niños y las niñas, el próximo, ¿no? A lo que empezamos a entender que en la ciudad de Buenos Aires se habían dividido las infancias en dos, ¿no? Nuevamente entre las infancias propiamente dichas y aquellas infancias residuales, infancias pensadas en términos de alteridad, infancias patologizadas, ubicadas en una situación de inferioridad y subordinación que el discurso sanitario terminaba por afianzar. De este modo, un dispositivo de saber poder médico, psiquiátrico, pero psicológico, también psicopedagógico, fonoaudiológico y de todas las, digamos, disciplinas que participaban en los servicios de salud, contribuía al ejercicio de una diferenciación de esta alteridad siempre pensada en términos de oposición y negación, siempre pensada en términos de subalternidad, siempre pensada en términos de identidades denigradas. Y esto generaba una segregación en este tipo de instituciones que, digamos, profundizaba de algún modo la desigualdad.
Estas infancias residuales se caracterizaban por estar etiquetadas con descriptores omniabarcativos que siempre hablaban mal de ellas, nunca hablaban de las potencialidades de estas infancias. Venían acompañadas de múltiples, digamos, informes de distintos sectores donde había sobre todo una anulación fundamental de sus potencias, de las voces de estos niños. Quedaban estereotipados y estigmatizados en identidades muy precarizadas, y eran niños que, a decir de Bauman, se convertían en seres superfluos, excedentes. Uno podría pensar niños para los cuales la vida no merecía ser vivida. El último paso de este circuito, y el más preocupante para aquellos que trabajamos en el campo de salud mental, porque justamente el marco normativo venía a decir que iban a cerrarse los manicomios en el 2020 y que no iba a haber instituciones cerradas, es el modo en el que ha aumentado la institucionalización en la niñez en los últimos años. Solamente el año pasado en la ciudad de Buenos Aires hubo 1.230 niños internados por razones de salud mental. Estos niños, digamos, por lo general, más del 40% tenían más de una internación, y un porcentaje altísimo llevaba más de 5 internaciones, o sea, que tenían un circuito de entrada permanente a estas instituciones, ¿no? Entonces uno se pregunta si en términos de las instituciones como constitutivas, como constructoras de subjetividad de los niños, qué tipo de prácticas y de naturalización de estas prácticas estábamos haciendo, y cómo pensar el lugar del otro en la construcción subjetiva cuando estamos pensando en los servicios de salud que, como decía Ignacio Laukowicz, se empiezan a convertir en situaciones de desfondamiento institucional, donde las instituciones que debían cuidar a los niños se convierten en instituciones que terminan generando mayores niveles de daño. Ni que hablar un poco lo que pasa dentro de las instituciones. Yo voy a pasar rápidamente porque tengo muy poco tiempo, que tiene que ver con la cantidad de violencias institucionales que ocurren, la cantidad de contenciones que ocurren. Si bien las salas de aislamiento hoy están prohibidas, muchos niños y niñas son encerrados. Las sobremedicaciones son realmente muy habituales, porque frente a las problemáticas rápidamente, para bajar el nivel de excitación o bajar el nivel de conductas disruptivas, se generan sobremedicaciones respecto a los cuerpos de estos niños. Y ahí sí, pensando en lo que proponen desde este encuentro, que cuáles son los detalles, a uno le llama mucho la atención los detalles en las instituciones de encierro. Los niños llegan sin fumar y todos terminan fumando adentro de una institución. Y uno se pregunta qué construcción de niñez tenemos para naturalizar que niños que no han fumado nunca empiecen a fumar estando dentro de las instituciones de encierro. Ni que hablar de que no hay ninguna actividad durante el resto o hay muy pocas actividades, o las actividades no están pensadas en términos de singularidades, o la escolaridad está seriamente comprometida en estos niños. Y uno se pregunta si muchas de las manifestaciones de estos niños no son resistencias de los cuerpos, resistencias de estas sensibilidades a tanta violencia, que si bien el diagnóstico instala violencias, las violencias no son solo simbólicas, sino que hay violencias corporales continuas respecto a esto. ¿Qué, para pensar y para terminar en este contexto y volviendo a las encrucijadas y políticas que nos planteaban? Si hay uno de los derechos más vulnerados que notamos en estas infancias entendidas como residuales, es la expropiación de sueños que permitan construir proyectos futuros de estos chicos, ¿no? O sea, relegados solamente a ser pensados en términos de objeto de intervenciones. Nosotros encontramos 4 matrices discursivas respecto a estos niños, con eso ya terminó, y las matrices discursivas que tenían los profesionales respecto a estos niños eran niños objeto de intervenciones, donde era posible, niños sin derechos, donde la caridad, o sea, donde era elección de un terapeuta o elección de un médico tomar a cargo este tratamiento y no derivarlos a otras instituciones, niños sin tiempo, ¿no? Y niños sin posibilidad de proyectar un futuro. Esto era como recurrente cuando se pensaban con las niñas y niños respecto a esto. Y ahí nos preguntamos cuál es el compromiso ético-político de propiciar la inclusión de diversas y singulares voces de estos chicos y estas chicas, de modo de visibilizar, sí, sus historias, sus trayectorias, sus traumatismos, sus deseos,
sus pensamientos y generar condiciones para enunciar respecto a los hechos que padecen. Que rompa con la representación de peligrosidad, que es la representación y el miedo que rápidamente indica la internación como único recurso, o la victimización también respecto a las situaciones vividas. Y ahora sí, para terminar, de cómo construir resistencias, y cómo construir resistencias, los distintos imágenes que yo puse para armar el PowerPoint son imágenes de cuadros de Antonio Carni, porque él, y de Juanito Laguna. Y él decía que Juanito Laguna era un niño pobre, un niño de los márgenes, pero no era un pobre niño, porque tenía sueños y que tenía un porvenir. Y un poco lo que nosotros nos preguntamos es respecto a cómo favorecer o cómo pensar, restituir la posibilidad de porvenir. Y ahí Foucault, digamos, sale a nuestra ayuda de alguna manera para pensar cómo construir un posicionamiento ético-político. Y la primera forma es negarnos a aceptar como evidente las cosas que se nos proponen, la necesidad de analizar y conocer, dado que no podemos llevar a cabo nada sin reflexión y el entendimiento, que sería un principio de curiosidad, y buscar en nuestras reflexiones aquellas cosas que nunca han sido pensadas o imaginadas, y él lo llama el principio de innovación. Y yo plantearía que tenemos que transformar nuestras prácticas y crear oportunidades para favorecer la construcción de un proyecto que articule sueños y un futuro. Y demostrar esto, nosotros hicimos un trabajo importante en Ciudad de Buenos Aires, que fue el programa de atención comunitaria, que finalmente esta gestión la cerró, pero que sí planteó que no era una utopía, sino que es posible propuestas innovadoras que fortalezcan capacidad de agencia de niños y niñas en un mundo que todos podamos caber. Muchas gracias.